amigos de Cursillo, ¿cómo están? Mi nombre es Maximiliano Díaz, soy pastor ayudante en la iglesia Santiago Apóstol en Santiago Centro y me ha tocado nuevamente compartir con ustedes una nano prédica. Pero antes de ir a la lectura que vamos a tener y al pequeño mensaje, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo ustedes entienden qué es la función que ustedes hacen en sus iglesias como cristianos? ¿Cómo ustedes entienden la función y el servicio que ustedes hacen mediante Cursillo? Fíjense cómo Pedro lo entiende en la carta, en su segunda carta, en el capítulo primero, de los versos del 12 al verso 15. Dice así: Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que, aun después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Recordar, recordar. Ese es el verbo que se repite constantemente en este fragmento que acabamos de leer de la segunda carta de Pedro. Pedro entiende su ministerio como un ministerio para recordar. Y es sumamente importante esto, queridos, porque nuestro mensaje, las cosas que nosotros enseñamos en cursillo o las diferentes cosas y o instancias dentro de una iglesia, no son mensajes propios nuestros, sino que es el mensaje que nació en Dios, el evangelio de la salvación que nos fue predicado por Jesucristo de manera sublime y también por los apóstoles y por todos, en realidad por todos los profetas y por todos los apóstoles eh, eh, a través del tiempo. Entonces, el ministerio Cursillo, primeramente, es un ministerio que yo te lo voy a explicar como un ministerio para recordar las maravillosas promesas que Dios nos ha dado en Cristo. Y fíjense lo primero que dice Pedro. Dice que él va a recordar estas cosas por más que las sepan y estén afianzados en la verdad. El recuerdo del Evangelio tiene que hacerse incluso si nosotros sabemos las maravillosas y preciosas promesas que Dios nos ha dado en Cristo y aun cuando las sepamos y estemos afianzados en ellas. Y la razón es porque como hombres, como seres humanos, nosotros vamos a tender constantemente al olvido, a la amnesia de las maravillosas promesas de Dios y por lo tanto el ministerio de Cursillo, como las predicaciones, como lo que ocurre semana a semana en la iglesia, los discipulados uno a uno, todo funciona y es para recordar las maravillosas y preciosas promesas que Dios nos ha dado mediante Jesucristo. Aunque nosotros las sepamos ahora en el presente, aunque nosotros estemos afianzados en ella hoy, puede llegar un momento y va a llegar, de acuerdo a lo que dice Pedro, en que vamos a necesitar que nos recuerden el Evangelio. Qué tremendo pensar en esto en medio de la pandemia, en medio de este, por así decirlo, como gran obstáculo que hemos vivido durante todo este año en donde no hemos podido realizar el ministerio de Cursillo como nosotros quisiéramos. Por lo tanto, quizás ustedes necesitan recordar las maravillosas promesas de que han sido llamados por un Dios que los ama y que los ha hecho justos por el sacrificio de Cristo y ha puesto su presencia con su Espíritu Santo en sus corazones por la fe. Qué maravilloso momento entonces es este, ¿cierto? Segundo, Pedro dice en el verso 13 que recordar hacia la iglesia es su obligación. Fíjate, dice verso 13. Además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva. ¿Notan el esfuerzo? ¿Notan todo lo que hace Pedro para que la iglesia recuerde el Evangelio?
su compromiso. Eso es lo que nosotros deberíamos, por la misericordia de Dios, en respuesta a su gran amor, en respuesta a su gracia, deberíamos pedirle a Dios que lo haga en nuestros corazones. El pedirle a Dios que nos dé este peso del deber por predicar el Evangelio a las siguientes generaciones, a las personas con las que trabajamos en Cursillo, por ejemplo, y en nuestras iglesias. Sentir este peso de la obligación de la gracia, esta obligación del amor que sentía Pedro, ¿cierto? Y tercero, primero entonces va a recordar aunque lo sepamos. Segundo, va a recordar y va a sentir esto Pedro como una obligación de la gracia. Y tercero, fíjate el verso 15, dice: también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. El recordar estas cosas, fíjense lo que dice Pedro en el verso 15, no va a depender de si Pedro está presente o no. Pedro sabe que el ministerio del Evangelio es traspasable. Pedro sabe que el ministerio del Evangelio está centrado en Dios, en Jesucristo, y no en Él como apóstol, no en Él como pastor. Entonces, una de las cosas que yo veo en este verso es que nosotros estamos obligados, por así decirlo, para traspasar para recordar estas maravillosas promesas del Evangelio a la siguiente generación, aunque nosotros no estemos. Y por lo tanto el ministerio de Cursillo puede ser una tremenda herramienta para esto, para seguir levantando nuevas generaciones que escuchan el Evangelio, que aceptan la obra de Cristo por fe y sirven a otros, a la siguiente generación y a la siguiente generación. El Evangelio es un ministerio traspasable. El Evangelio tiene que ser pasado a la siguiente generación. Nosotros no nos podemos perpetuar en nuestra posición, sino que tenemos que dejar que otros entiendan y florezcan con los dones que el Señor les ha dado. Eso también es parte de recordar el Evangelio. Fíjense que Pedro dice: me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar. Da la sensación de que Pedro se está pensando, está craneando, está meditando cómo crear quizás una estructura de discipulado que constantemente recuerde el Evangelio aun cuando Pedro no esté. ¿Estamos haciendo eso nosotros? ¿Estamos entendiendo el Evangelio de Cristo de una manera tan maravillosa que nos lleve a recordar el Evangelio aunque nosotros lo sepamos, aunque lo entendamos, aunque estemos afianzados en el presente? Estamos viendo el ministerio del Evangelio por la gracia de Dios como una fuerza poderosa que nos lleva a recordar el Evangelio, como si estuviéramos obligados a seguir anunciando y recordando las maravillosas promesas de Dios. Estamos esforzándonos como ministerio para traspasar este Evangelio, estas maravillosas promesas, para recordar el Evangelio a la siguiente generación. Estamos creando una estructura de discipulado. Bueno, espero que esta pequeña meditación los anime, los haga pensar también y los haya ayudado a sobrellevar el peso de lo que significa organizar o estar involucrado sirviendo en Cursillo en medio de estas circunstancias. Que el Señor los bendiga. ¿Les parece entonces si oramos? Padre, te doy las gracias por esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque tu Evangelio es maravilloso. Gracias, Señor, porque tenemos al poderoso Espíritu Santo que nos recuerda las bellas promesas y preciosas promesas de ser hechos tus hijos, de que tú nos has adoptado por tu gracia y de que tú nos amas y que no hay nada que nos pueda alejar de tu amor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu palabra bella. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.